Sherlock Holmes es un detective ficticio de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Siendo un brillante detective londinense, Holmes es famoso por sus habilidades en la lógica, la deducción y su destreza al resolver los casos que llegan a su puerta, el 221B de Baker Street. Holmes es a menudo desapasionado y frío. Sin embargo, esto cambia totalmente cuando se encuentra con un caso nuevo y misterioso, dándole a nuestro protagonista esa pasión con la que nos ha atrapado a todos sus lectores. En esta ocasión me he dado la tarea de buscar a los mejores detectives del mundo que podrían parecerse a Sherlock Holmes en la vida real. ¿Será que fuera de los libros y las múltiples adaptaciones que ha tenido Sherlock Holmes a lo largo del tiempo, exista alguien similar? Vamos a descubrirlo. Número 1. Eugene Francois Vidocq. A Vidocq se le considera el primer detective genuino de toda la historia. Llama la atención que en su vida comenzó como un delincuente a muy temprana edad, pero varios giros de su vida lo llevaron a ser nombrado director de seguridad del Estado de Francia por el propio Napoleón Bonaparte, a cambio de una amnistía por sus delitos. Se convirtió en un informante de la policía francesa. Tiempo después, en 1811, nacería la Brigada de Seguridad de París, gracias a que Vidocq se lo propusiera a su jefe, el cual sería el primer servicio de inteligencia del mundo. Su hazaña más grande fue la de recuperar un collar de esmeraldas de gran valor que el emperador Napoleón había regalado a la entonces emperatriz Josefina. Vidocq inició su investigación adoptando uno de sus muchos disfraces, preguntando en tabernas y tugurios donde comúnmente se reunían los delincuentes de la época, y que él conocía muy bien por sus antecedentes. No le costaron más de 3 días encontrar y detener al ladrón, recuperando así el collar de esmeraldas de la emperatriz Josefina y ganándose el título de director de seguridad dado por Napoleón. Siguió trabajando con la policía hasta 1833, cuando se retiraría para formar la primera agencia de detectives de la que se tenga noticia. Vidocq murió el 11 de mayo de 1857, y hoy podemos saber de él gracias a una autobiografía que él mismo encargó a un escritor fantasma. Número 2. Melvin Purvis. En 1934, la encuesta The Literary Digest de las 10 personas más famosas de Estados Unidos, en el segundo puesto se encontraba Melvin Purvis, a cargo de la Oficina Federal de Investigaciones en Chicago, solo superado por el 32º presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. Cuando Purvis se unió al FBI en febrero de 1927, estaba bajo el mando de John Edgar Hoover, quien había recibido excelentes críticas de Purvis, que no solo era un hombre brillante, sino también un gran trabajador y extremadamente atento a los detalles, una estrella en ascenso. Purvis se hizo famoso en la década de 1930 por derribar a notorios criminales como Babyface Nelson, Pretty Boy Floyd, los hermanos Baker y John Dillinger, a quien mató personalmente en 1934. Los reporteros notaron un gusto instantáneo por el modesto Purvis. Fue así como se convirtió en un héroe y una celebridad. Sin embargo, Hoover se ponía muy celoso de la publicidad de Purvis, así que le empezó a asignar tareas degradantes y delincuentes menores, hasta que en 1935 Purvis renunciaría al FBI para mudarse a California, donde tendría diferentes empleos. Murió el 29 de febrero de 1960 a causa de una herida de bala en la cabeza disparada por una pistola que le dieron sus compañeros por reconocimiento a su servicio. El FBI investigó su muerte y lo declaró un suicidio, aunque el informe oficial del forense no calificó la causa de muerte como tal. Número 3. Alan Pinkerton. Se ha escrito poco sobre detectives que sean de carne y hueso a comparación de Alan Pinkerton. Pinkerton no fue el primer detective de la historia, ni tampoco fue el primero en fundar una agencia de detectives en el mundo, pero sí fue el primero en hacerlo en los Estados Unidos. En 1850, Pinkerton renunció a la Fuerza Policial de Chicago para organizar una agencia de detectives privada, especializada en casos de robo de trenes, la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton, la cual se convirtió en una de las organizaciones más famosas de su tipo. Sus éxitos incluyen la recuperación del botín de un asalto a la Adams Express Company con un valor de $700,000 actuales en 1866, así como desbaratar un intento de asesinato del 16º presidente electo de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, en 1861, durante un desfile en Baltimore.
Gracias a ambas acciones, Pinkerton y su agencia se hicieron muy famosos dentro y fuera del país. En Inglaterra se le atribuye recuperar el cuadro de Gainsborough, la duquesa de Devonshire, y 1.000.000 de libras esterlinas que habían sido estafadas del Banco de Inglaterra, entre otras hazañas que comparten sus libros. Los métodos de investigación de la agencia Pinkerton se caracterizaban por la suplantación de personajes, el uso de disfraces y la interpretación de diferentes acentos. Pinkerton murió en Chicago el 1 de julio de 1884, tras contraer gangrena al morderse la lengua luego de haberse tropezado. Número 4. Kate Warren. Kate Warren comenzó su carrera como la primera mujer detective de la agencia Pinkerton en el año 1856. Antes de que el mismo Pinkerton aprobara o denegara la petición de la joven, Warren le dio 2 razones para contarla. Cito: una es que las mujeres crean menos sospechas y la segunda es que cuando los hombres beben sueltan la lengua fácilmente para fanfarronear. Mucho más con una mujer. Las mujeres podemos ser más útiles para sonsacar secretos en multitud de lugares inaccesibles para los detectives varones. En sus memorias, Pinkerton describía a Warren como la mejor entre las mejores, una dama dominante, clara, de rasgos expresivos, esbelta, de cabello castaño, graciosa en sus movimientos y dueña de sí misma. Su rostro era honesto, por lo que cualquiera que se encontrase en problemas le elegiría instintivamente como su confidente. Entre sus múltiples virtudes destacan su habilidad de elocuencia, su capacidad para adoptar disfraces e imitar acentos. Usando estas mismas habilidades, Warren consiguió desentrañar los planes de atentado contra el presidente electo en Baltimore. Las evidencias obtenidas por Warren sirvieron para persuadir a Lincoln, aunque este se resistía a parecer un líder débil ante el electorado de toda la nación. Lincoln llegó en la madrugada a Baltimore, completamente disfrazado y en compañía de Kate Warren, la cual había organizado un recorrido exitoso hasta Washington. Warren consagró su vida a la investigación hasta el 28 de enero de 1868. Después de investigar la vida y carrera de estos detectives, podemos notar muchas similitudes, no solo con Sherlock Holmes, sino también con otros personajes literarios del mismo género. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría que hiciera una investigación más a fondo de alguno de estos 4 personajes? ¿Crees que me faltó algún otro detective de la vida real? Déjamelo abajo en la caja de comentarios. Si te ha gustado este video, házmelo saber dejándome un like y suscribiéndote para más contenido así. Comparte el video con algún amigo que pienses que puede interesarle este contenido. Mis redes sociales están abajo en la descripción. Soy Seúl Noches. Hasta la próxima. Chao, chao.